Y en este primer capítulo prueba su afirmación. Al leer este maravilloso capítulo no puede menos que ver que Cristo es el Hijo de Dios debido a los nombres y títulos que lleva, las obras que realiza y los testigos que le conocieron personalmente y declararon quién es. Los nombres de Cristo demuestran que es el Hijo de Dios. Él es el Verbo, capítulo 1, versículo 1 al 3 y versículo 14. Así como las palabras revelan nuestra mente y corazón, Cristo revela a los hombres la mente y el corazón de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Una palabra o verbo se compone de letras y Cristo es el alfa y la omega, principio y última letra del alfabeto griego. Colosenses capítulo 22, versículo 13. Quien nos deletrea el amor de Dios. En Génesis capítulo 1, Dios creó todo por medio de su palabra. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 y 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5 indican que esta palabra era Cristo. En tanto que Dios se puede conocer en parte a través de la naturaleza y la historia, se le conoce a plenitud a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Cristo como el Verbo trae gracia y verdad. Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 17. Pero si los hombres no le reciben, esa misma palabra se convertirá en ira y juicio. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Cristo es el Verbo de Dios, vivo y encarnado. Él es la luz. Capítulo 1, versículo 4 al 13. El primer acto creador de Dios en Génesis 1, reproducir la luz, porque la vida proviene de la luz. Jesús es la luz verdadera, o sea, la luz original en la cual toda luz tiene su fuente. Cabe aclarar que la luz de Génesis no se refiere a Jesucristo, porque esa luz en Génesis fue creada y Cristo no es creado. En el Evangelio de Juan se puede hallar el conflicto entre la luz, Dios, vida eterna, y las tinieblas, Satanás, muerte eterna. Esto se indica en versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, tiempo presente, y las tinieblas no han podido apagarla o contenerla. Explicación libre. Nótese capítulo 3, versículo 19 al 21, capítulo 8, versículo 12, capítulo 12, versículo 46, segunda de Corintios 4, versículo 3 al 6. Pinta la salvación como la entrada de la luz en el corazón en tinieblas del pecador. Él es el Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 15 al 18, versículo 30 al 34, versículo 49. Fue esta afirmación la que enardeció a los judíos y los llevó a perseguir a Cristo. Capítulo 10, versículo 30 al 36. Nótese las 7 personas del Evangelio de Juan que llamaron a Cristo el Hijo de Dios. Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 34, Natanael, capítulo 1, versículo 49, Pedro, capítulo 6, versículo 69, el ciego sanado, capítulo 9, versículo 35 al 38, Marta, capítulo 11, versículo 27, Tomás, capítulo 20, versículo 28,
El apóstol Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. El pecador que no cree que Jesús es el Hijo de Dios no puede ser salvo. Capítulo 8, versículo 24. Él es el Cristo. Capítulo 1, versículo 19 al 28. Capítulo 35 al 42. Cristo significa Mesías, el ungido. Los judíos esperaban que su Mesías apareciera y a este se debe que se lo preguntaran a Juan. Incluso los samaritanos le esperaban. Capítulo 4, versículo 25 y versículo 42. A cualquier judío que dijera que Jesús es el Cristo de la sinagoga. Capítulo 9, versículo 22. Él es el Cordero de Dios. Versículo 29, versículo 35 al 36. Y el anuncio de Juan es la respuesta a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Génesis capítulo 22, versículo 7. El Cordero pascual en Éxodo capítulo 12 y el Cordero sacrificial en Isaías capítulo 53 apuntan hacia Cristo. En la historia del Antiguo Testamento hubo muchos corderos sacrificados, pero Cristo es el Cordero de Dios, el único. La sangre de los corderos sacrificados en el tabernáculo o el templo simplemente cubrían el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Pero la sangre de Cristo quita el pecado. Los corderos que se ofrecían en los días del Antiguo Testamento eran solo por Israel. Pero Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Eres el Rey de Israel. Versículo 43 al 49. El pueblo de Israel estaba hastiado del gobierno romano y querían un rey. Debido a que Cristo les dio de comer, querían hacerle rey. Capítulo 6, versículo 15. Pero él se alejó de la multitud, se ofreció como su rey